Sí, gafas ya no soy mayor. Bueno, buenas noches. Bienvenidos a la presentación de este libro. Fechas que son un poco complicadas. Agradecemos a la editorial Ondina y a Mairiza, su distribuidora, que haya querido presentar el libro aquí, La tradición de Spinoza, ¿no? La maldición de Spinoza. Así que bueno, aquí está el representante de la editorial y el autor, que seguramente podrán decirle algo mucho más interesante que lo que lo puede hacer yo. Lo que quería comentar es una operativa que hemos puesto en marcha desde la pandemia y que hemos decidido mantener. Aquí hay extractores de aire, pero igualmente para colaborar con ellos, la parte posterior, la tertulia posterior y la firma de libros y demás, en lugar de hacerla aquí, la hacemos arriba. O sea, cuando terminamos, subimos y él va a tener una mesa con una silla para poder dedicar los libros y conversar lo que ustedes quieran. Así que nada más, muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos en un día tan importante para nosotros. Muchas gracias a Claudio y a Proa en general, que nos cede este local tan estupendo y tan bien situado, ¿no? Y por todo lo que hacen por la cultura en su centro. Mi nombre es Francisco Márquez, soy responsable editorial de Ondina Ediciones y para mí, pues, como se imaginan, es un placer estar aquí acompañando a Francisco presentando su libro. De Francisco no voy a decir nada porque creo que casi todos le conocéis bien. Sí, casi de familia. Y por lo tanto, pues es mejor no quitar y no restar minutos y ir al grano. La novela que presentamos y que ha escrito Francisco es una novela histórica y eso, como novela, pues claro, significa que hay un montón de personajes y de situaciones inventadas. Pero por el apellido histórico, novela histórica, pues significa que hay una cantidad de datos, una cantidad de hechos reales, de personajes reales, que bueno, sirve para conocer perfectamente la historia de España, o al menos una parte, y sobre todo la del siglo XVII, que es en la que se desarrolla la acción. Como diría el gran historiador Pierre Vilar, hay que conocer el pasado para poder comprender el presente, ¿no? Para poder entender muchas de las cosas que nos pasan ahora. Así es que cuando alguien dice, ¿para qué estudiáis historia? Si son hechos que ya pasaron, pues la estudiamos porque sin ella es difícil entender muchas de las cosas que ocurren. Francisco, bienvenido, aunque ya has saludado a todos. ¿Quién es Baruch de Spinoza y por qué lo elegiste? Bueno, primero muchas gracias por haber venido. Bueno, Baruch de Spinoza, yo tenía la referencia de todos los que hemos estudiado filosofía de sexto, pues tenía la lista de nombres y unas cuantas obras de cada uno y punto pelota, ya no sabía más pero yo me encontré en primero de Derecho, en el Centro Asociado de Atocha, pues la gente le preguntábamos allí al tutor qué temas eran o qué autores eran más susceptibles de caer en el examen. Era la preocupación. O sea, no era decir cuál tiene más ni menos importancia, que ni la sabíamos ni nos interesaba. Bueno, pues le mencionó por preguntarle, ¿y Spinoza? El hombre aquel soltó una diatriba allí, se quedó un gusto y bueno, pues eso no ha hecho algo de mérito para que le tengan tanto cariño. Y nada, decir que en ese momento empecé yo a preocuparme por Spinoza sería mentir. Yo entonces estaba pendiente de trabajar, estudiar y bastante tenía yo con... Pero se me quedó el nombre y digo, pues alguna importancia ha tenido. De lo que ha hecho y de lo que ha escrito, algo Y bueno, pues en Paseos Perdidos por la Costa Mayana me encontré la Ética, la leí, decir que la entendí a la primera, pues es mucho decir, pero sí me picó la curiosidad para leer el Tratado Teológico Político, el Tratado de la Reforma y la correspondencia, libros casi todos editados por Atilano Domínguez en Alianza Editorial. Baratito, o sea, lo que estoy diciendo, baratito, cuando digo Alianza Editorial, baratito. Y así fue como me entró la
la curiosidad por Spinoza y la verdad, yo no era consciente de la importancia y de la trascendencia que ha tenido Spinoza, porque bueno, ahí están todos los filósofos posteriores que lo citan, que lo mencionan y que, bueno, en cierto modo es el padre de la filosofía de la inmanencia, también es bueno, aquí dice que pone las bases de la epistemología bueno, y de la democracia. Eso la amputaron ahí del tratado político, la amputaron esa parte al final. Yo ahí especulo, por eso la libertad del que, bueno, digo eso que lo quitan, pero lo quitan y lo matan a él. O sea, eso ya lo pongo yo inventado, pero es una especulación que según lo que yo he leído es muy posible. O sea, lo que pasa es que eran muy zorros y yo creo que va diciendo de la forma que menos lo constituyera él en un mesías ni que generara ninguna aspiración. Lo quitan del medio de la peor forma posible. Muy bien, pues bueno, pues mira, por lo que tú dices, pues fue una fórmula del comienzo, ¿no? Para sacar buenas notas. Pero lo que pasa es que no me matriculé en filosofía, seguí en derecho. Bueno, te sirvió para luego publicar un libro, nada menos. Sí, porque... En el libro se habla pues, de la guerra de Flandes, se habla del Madrid de 1659, de los bajos fondos de Madrid de esa época, se habla de la peste, las epidemias de peste, se habla de tantas cosas de historia que por muy buena idea que tengas en cuanto a una trama, sin que menciones nada de la trama, del desarrollo, pero puedes tener una gran idea para una novela, si luego ese marco en el que lo estás haciendo, ese marco histórico en el que montas la trama, si no está perfectamente documentada, va a chirriar por muchos sitios, ¿no? Entonces yo pienso, es un trabajo inmenso de documentación, aparte de la historia que luego sale ahí. ¿Te llevó mucho tiempo? ¿Cuánto? Pues eso, yo lo primero el primer libro después de leer los de Spinoza, porque la duda mía, digo, bueno, ¿qué me invento yo para que alguien de Madrid vaya a Ámsterdam? Entonces digo, bueno, pues lo primero es la estupefacción que causa que el Eren, o Cheren, de ambas formas lo dice, la excomulgación de Spinoza, la leen los señores de la Inquisición y alucinan. ¿Esto qué es? Pues esto tiene que motivar una reacción. Aquí algo tenemos que hacer. Ellos estaban preocupados buscando los tipos Garamond, que no eran propios de España. Al parecer los libros que tenían el tipo de letra Garamond estaban casi todos imprimidos en Amberes, en Bruselas, en esas librerías. Los perseguían a través de las ferias de Medina del Campo y eran por ahí hilaban siempre para buscar los libros perseguidos. Y entonces, pues, documentar esa época, pues con Eliot, con Geoffrey Parker, con El siglo maldito, con el camino, porque el camino español tiene mucha importancia en la novela, porque es la red de camino, que el duque de Alba consiguió mantenerla en secreto, tener la relación de pueblo y mantenerla en secreto de las diferentes alternativas según la época del año por donde se pudiera pasar. Bueno, pues todo eso... Porque en aquella época no había aves ni trenes buenos. Era importante la red del camino, la red ahora mismo turística. El camino español sale de Milán y llega a Ámsterdam. Había no me acuerdo el nombre del capitán, que presumía de haberlo hecho en 54 días. En 54 días. Era una barbaridad. Pero dicen que tampoco es real, porque también dice que llegó, pero no dice dónde llegó. O sea, que pues, una expedición de esas, pues a lo mejor tardaban un día, lo más que andaba eran 50 o 60 kilómetros actuales. Entonces, pues hay mucha diferencia de dónde ha llegado y dónde no ha llegado. Y eso, pues, en los ambientes marginales, pues,
José de Leito, son la mala vida, es un libro de José de Leito, La mala vida en el reinado de Felipe IV. Son dos libros, no me acuerdo, ahora mismo uno es La mala vida y el otro no me acuerdo. Y bueno, luego pues la historia de España de Tuñón de Lara, los últimos tomos que son los documentos de la historia, pues de ahí cogió la propuesta que hace la Inquisición de abolir los estatutos de limpieza de sangre. O sea, que era prácticamente la Inquisición pidiendo su disolución, o sea, en 1628. O sea, y no le hacen caso, o sea, a la propia Inquisición. Sí, por desgracia no le hicieron caso, lo siguió causando estragos. O sea, te llevó fácilmente varios años, ¿no? Hombre, yo no me he dedicado, yo no soy escritor profesional, yo no vivo de escribir, yo es leer. Mi lectura, le digo que alguna vez me he pasado de estación en el metro y ahí es como me he documentado leyendo lo que he podido y ya está. Cuando hablaba del Cherem a Spinoza, no sé si están enterados, pero por aclararles, es una condena que hacen los rabinos judíos a Spinoza, que era judío. Entonces, claro, la Inquisición aquí se queda un poco pasmada diciendo, joder, un judío, y resulta que le están haciendo una condena, ¿no? Una especie de excomunión para los católicos, ¿no? Una comunión, pero una comunión que no es solo religiosa, una comunión que implica el aislamiento total y absoluto y económico, o sea, que lo aboca al suicidio. O sea, a una persona en el ámbito judío que los comulgue le impide cualquier relación. O sea, bueno, el Erem de Spinoza, y no pueden coincidir con él en una casa, no pueden leer nada que él haya escrito, no pueden estar en el mismo sitio que esté él. O sea, es una exclusión, una muerte en vida. Es una muerte en vida. Sí. Te iba a preguntar, te has adelantado un poco, bueno, quiero decir que has hablado un poco, yo te iba a preguntar, hay un viaje, hay muchos viajes en la novela, pero hay un viaje capital, fundamental, que es un poco la excusa para todo lo demás, que es el viaje que inician pues, los de la Inquisición, el narrador Juan Orozco y su jefe Fermín Borquez. Y ese viaje es el que sin él, pues todo lo demás casi no podría. Entonces te iba a preguntar por qué es ese viaje, cuál es el objetivo. El objetivo, el propio don Fermín dice que todo el viaje es una mentira. Era una lucha soterrada por la sucesión de don Diego Reynoso. Entonces ellos, para apartar de la sucesión a don Fermín, le dan, bueno, a otros de hecho, eso es un documento que he leído yo en la historia de España, de que algunos obispos cuando nos mandaban a Perú, a Lima, los mandaban por quitarlos del medio. Sí, sí. O sea, y a una persona ya de cierta edad meterle un viaje en pleno invierno de Madrid a Ámsterdam por los Alpes, pues si no se parece a una condena de muerte, si no es una condena de muerte se le parece mucho. O sea, era quitarlo del medio. ¿Por qué? Pues porque ya estaba desengañado de la propia jurisdicción. ¿Cómo concibe o cómo convenzo yo a nadie de que crea en lo que yo no creo? O sea, sí, además aprovechando que dices esto, en el libro ahí queda patente por un lado el poder de la Iglesia, ¿no? Y de las distintas religiones en cada sitio, y por otro lado hablas mucho y bien de las luchas internas que hay, de las luchas intestinas en la propia Inquisición, ¿no? Y este es un ejemplo de ello, cómo para efectivamente ahora en la actualidad pues mandan a uno para que no me haga sombra, le mando de embajador, ¿no? A un país lejano. En aquella época, claro, a él en esas luchas internas por el control de la Inquisición se quieren quitar al jefe del narrador, don Fermín Borquez, se lo quitan del medio enviándole a lo intentan también matar. Lo que pasa es que el mercader al que tienen presionado para que llegue, sí o sí,
se apiada y no sube en un barco que sabe que se va a hundir. Sí. Qué buena gente. Allí, cuando llegan, cuando hacen ya por fin está en Ámsterdam, Juan Orozco, claro, se encuentra con el paso del tiempo, pues bueno, él va para en teoría espiar a Spinoza y buscar los libros prohibidos, etcétera, pero por no meternos en profundidades. Allí se encuentra suceden muchas cosas, muchos problemas. Recuerdo problemas con profesores de las universidades, profesores defenestrados de la universidad, problemas que hay con jornaleros del Tulipán, con los estibadores por asesorar y organizarles. Casi se convierte en un... Pero eso es el personaje de Frederick, bueno, que es el personaje histórico, lo que del futuro. Frederick Hispano es el personaje. Y yo lo pongo con Federico González de Mayorga y González de Teórico. Ese es un personaje defenestrado, pero que, bueno, es que desde España siempre tanto a los judíos como a los protestantes le atribuimos una uniformidad que no era real. Porque ahí aparece yo entiendo que Ámsterdam es el siglo XX o XXI en el siglo XVII. O sea, allí todo el que tiene capacidad para tener voz y ser una voz política que plantee su situación al gran pensionario, lo escucha. O sea, y claro, las iglesias saben que que les juega, que lo que dice Spinoza, que hasta ese momento no ha publicado ni un papel, o sea, pero están diciendo que cada uno tiene la fuerza que tenga de representarse y pelear legítimamente por sus intereses. O sea, y eso es lo terrible que dice Spinoza. Vamos, eso es lo terrible, aparte de ser... Vamos a ponernos que te estoy haciendo hablar mucho. Porque cuando dice la filosofía de la inmanencia, que destruye todas las religiones, no la católica, no la judía, no la toda. Porque ellas viven... No os asustéis, perdóname, no os asustéis que no es un libro de filosofía, aunque haya mucho... Hay mucho, pero lo que dice es que lo que haya que hacer hay que hacerlo ahora y ya. Y lo que se hace hay que hacerlo ya. Y el conocimiento, y habla de grados del conocimiento. O sea, el que haya leído Spinoza sabrá que habla de los 3 grados del conocimiento y el conocimiento es el que modifica el conatus. El conatus es el esfuerzo, la fuerza por la que una persona vive. O sea, su ilusión por la vida. O sea, ese es el conatus. Y eso es lo que le quita, digamos, el caramelo a las religiones. Porque la aspiración, la salvación es el conocimiento, la salvación es la virtud. O sea, y la virtud no está ligada a ninguna religión, a ninguna creencia. O sea, se puede ser honrado, se puede ser buena persona sin ser religioso de ninguna. Y entonces ateo significaba persona poco de fiar. Ya, eso es... Si luego tenemos tiempo en el coloquio, es que hay temas interesantísimos, como por ejemplo, relacionado con lo que yo decía al principio de que es importante conocer el pasado para comprender el presente. Y esto tiene que ver con cómo nos ha ido en los países latinos y sobre todo en España, con esa idea que teníamos en el 17 sobre todo, que no podíamos hacer oficios manuales porque éramos casi nobles o hidalgos o de la nobleza, aunque fuera muy baja, entonces no podíamos trabajar manualmente, etc. En contraposición a los países donde primó el protestantismo y en este caso el calvinismo, en donde dicen, no, si tú te quieres ganar... Claro, nosotros decimos, a los 5 minutos, aunque haya hecho muchas... acorto, no me enrollo más. Aunque hayas hecho muchas cosas, 5 minutos antes de irnos al otro barrio,
me confieso y punto. Allí no, allí es, si durante la vida, si no te está yendo bien, si no estás trabajando, si no estás teniendo rendimiento, si no estás teniendo éxito, está significando que no eres un buen cristiano, ¿no? En fin, es por unirlo para que veáis cómo es importante conocer la historia y lo que se aprende en tu libro. Allí Juan Orozco, que es, como decíamos antes, el narrador y es un poco el protagonista del viaje, aunque vaya al principio con su jefe y demás, allí claro, tiene el pobre, además de encontrarse con estos problemas que mencionábamos de profesores defenestrados, etc., claro, tiene una situación un poco compleja en el sentido, o contradictoria, en el sentido de que los que piensan como él, o cuando él ya empieza a pensar como otros, le ven con desconfianza porque es español. Y que cura. Claro, encima. Los suyos propios de los católicos y sus superiores, porque ojo, a ver si este nos la va a jugar, a ver si no sé qué. Los nativos de allí, los de las Provincias Unidas, ¿no? Lo que entendemos por Flandes y demás. Pues claro, eres español, o sea, que van a... Claro, los calvinistas, pues bueno, con lo cual... creo que todavía en Ámsterdam a los niños le dicen que viene el duque de Alba. Claro, Viene el duque de Alba. ¿Y cómo capeó en esa situación o cómo la vivió? Juan de Orozco es yo digo que es el mandado, el Dios mandado, pero la cabeza pensante es don Fermín. Entonces, don Fermín Casta, desde que habla con Espinosa, se da cuenta de la importancia que tiene, lo que dice, y del peligro que encierra para todas las religiones. ¿Y por qué se dedica a construir, fabricar aparatos ópticos? Pues porque es con lo que se modifica el conocimiento. O sea, tanto los telescopios, la investigación, que todavía estaba en proceso de Galileo latente, lo menciona alguna vez, lo recuerda, y sobre todo la investigación. La lucha en las universidades. ¿Quiénes están? Por los que están divididos entre escolásticos y los partidarios de Descartes, que le decían los cartesianos. Los cartesianos, la gran disputa que hay en todas las universidades. Si hay muchos cartesianos, hay mucha adquisición de material nuevo para tratar de investigar. Y por eso también es el inicio de la filosofía del conocimiento, de la epistemología. Y en esa lucha se implican, pero es que se da cuenta de que los que se dicen aristotélicos también también quieren tener conocimiento, lo que no quieren es que se divulgue, pero ellos quieren tenerlo. O sea, por eso, digamos, el éxito que tiene la venta de ese material. Y claro, el primer objetivo que tiene don Fermín es la forma de acercarnos a Espinosa para saber si es o no es, porque todavía no lo sabe, y se viene sin saber si ha sido el autor del Teofrasto o no, y es tener un motivo para acercarte a él y comprarle a él las lentes, porque yo no sé si Espinosa producía o generaba tantas lentes pero lo que sí produjo fue estudios sobre los ángulos de las limaduras, los diferentes tipos de limaduras que modificaban la visión. Philippe Llorca, un autor catalán, dice que Espinosa son las gafas del conocimiento, que modifican la mirada del conocimiento. Él trabajó con lentes, pero no tantas lentes como para que se pudieran, digamos, de forma industrial, ¿no? Sino las investigaciones que hacía. O sea, en su correspondencia con Henry Oldenburg, que era el presidente de la Royal Society de Londres, investigaron lo mismo que con el Huygens, que inventó una modalidad de telescopio por espejos y modificaciones de lentes.
todos esos estudios eran en lo que participó Spinoza de un estimado. Por lo menos hasta donde yo leí. ¿En qué momento empiezan ellos a cambiar su mentalidad cuando llegan al principio pues como perseguidores, con esa animadversión? ¿En qué momento empiezan ya a verlos con más simpatía, incluso a relacionarse con impresores, con autores prohibidos? El cambio, ese cambio es un cambio lento, o sea, no es un cambio de hoy para mañana, ninguna caída del caballo, es leer, porque el Serafín le va copiando cartas, le va robando todo lo que puede, o sea, a uno y a otro se va haciendo de lo que ese hombre piensa y lo que ese hombre escribe. Y él se desarma, una que no sé si lo pone cuando lo dice, si este hombre no dice nada que sea contrario a ninguna creencia, no dice nada contrario a ninguna creencia, lo que dice es sencillamente que hay que ser buena persona y hay que estar alegre, porque el milagro es la vida, el estar vivo es el milagro, o sea, y hay que aprovecharlo, y ya está. O sea, y él ante eso, luego ve la que se mueve alrededor, lo que se mueve alrededor de él, porque dice, bueno, ¿por qué lo persiguen si no ha publicado nada? Cuando los comulgan no ha publicado nada. O sea, lo único que habían tenido era trifulcas con el Saúl Levín Ortega, con el rabino, que había sido su profesor y había tenido enganchar con él. O sea, y eso es toda la referencia que hay del por qué lo excomulgan. O sea, pero el proceso que sufre Juan de Orozco es hablar con él, observar su coherencia y decir, bueno, yo no veo que esto sea malo, yo no veo aquí maldad ninguna contra nadie. Es más, veo que él es el que... ¿Por qué lo persiguen con esa hazaña? Porque, claro, él, no sé si lo mencionan en la primera o la segunda parte, Spinoza con 8 años presencia la excomulgación de Uriel da Costa y es uno de los niños que pasa por encima pisando el pecho de Uriel da Costa. Y él dice que eso le debió de impresionar mucho. Yo no me acuerdo si lo pongo en la primera o la segunda parte, no sé dónde lo repongo. Pero lo que no es bueno, yo no sé qué será bueno, pero sí sé que esto que tenemos, de las religiones que tenemos, esta forma de pisotear a la gente, no es buena. Mencionabas a Serafín. A ver, el lenguaje, otra de las cosas que a mí me ha impresionado es el lenguaje tan fiel a la época, ¿no? Que en expresiones, porque lo difícil es sobre todo expresiones y frases hechas y demás, ¿no? De lo fiel al lenguaje del 17. Y en concreto hay algunas, por ejemplo, este Serafín, que, bueno, cuéntanos un poco quién es Serafín. Serafín es bueno, la novela empieza con la comparecencia del agustino don Tomás Solano y Robles, no le cambie el orden de los apellidos, don Tomás Solano y Robles ante la Inquisición. Él declara y pues yo me invento una vigilancia, porque de eso no hay constancia por lo menos, de que el capitán don Miguel Pérez Maltranilla lo vigila y dice, si este va a denunciar yo tengo que ir también, porque yo estaba en el mismo sitio, bueno, venía por mí. Entonces pues yo me invento un personaje que es el que lo vigila, al agustino, Tomás Robles, Solano y Robles. Y el personaje que lo vigila es el ordenanza. El ordenanza, pues, a la cárcel no lleva a la necesidad. Y es un medio mendigo que se lo quitó su madre para que en una de los reclutamientos que hacían, lo recogió y se marchó y dice, ¿dónde va? Y dice, pues donde me manden y de qué, pues de lo que me manden en el ejército. O sea, y lo recogió este capitán que dice, pues me fui con él porque no le gustaba al frente. Dice, para quitarme del medio.
Voy a leer muy brevemente algunas cosas que dices de este Serafín. Dice, auxiliado por el alcaide de los calabozos, está en la cárcel en la que se encontraba preso este Serafín. Y dice el narrador, auxiliado por el alcaide de los calabozos, bajé hasta ellos y a gritos pregunté por Serafín. Un envoltorio de ropa sucia se movió en la oscuridad y susurró muy bajito, «Yo soy», mientras se levantaba, descalzo y con andar desesperado por culpa de unos pies con más alifafes que un burro viejo. Una vez lo tuve ante mí, me dio pena ver a casi un niño de quien no sabría decir la edad. No creí que tuviera más de 15 o 16 años, trasijado, casi esquelético y zamarro. Parecía hospital de pobres, donde enfermedades y civilidades humanas se hubieran reunido en concilio. Los dientes con negrijón, la piel clorótica, blefaritis en ambos párpados y vestido con unos gregüescos llenos de botanas y con el jubón atacado mediante la agujeta a la cintura, de forma grotesca que parecía de botarga. Le hace varias preguntas al pobre Serafín y le dice, bueno, te preguntarás por qué estás en el Consejo de la Suprema Inquisición. Y dice este Serafín, alguna judiada del capitán el Churrullero, que era este del que hablaba el Martínez, Miguel Pérez. El maestro en andar al morro. Me habrá echado las culpas de algo. Él que es un maestro en atar escobas. Si le ha apretado el culo a la bufia, se habrá metido en zacapellas y ahora querrá que yo le pague la setena. Si su reverencia quiere, pueden traer el brasero, el agua hirviendo o el hierro candente que me achicharrará. Yo digo verdad, no tengo nada que perder. Bueno, los párrafos son en ese tono, un poco porque veáis in situ y claramente cómo se ciñe pues, a cómo habla cada personaje, como en realidad tiene que hablar, ¿no? Un personaje de este tipo. Bueno, hay personajes muy pintorescos como este Serafín, pero también el propio capitán, el Miguel Pérez, o el mercader o el banquero, que los lían para que vayan a Ámsterdam para ayudarles. Los aprietan, o le secuestran barcos, o le meten presos familiares para que terminen haciendo lo que ellos les digan y le canten de todos los medios y circunstancias y ambientes de que den noticia de gente. Eso forma de presionar a la gente como cualquier otra. El propio Zapatero, Mateo, ¿no? Sí. Que hace una descripción muy buena de la idiosincrasia del pueblo judío. Los judíos tienen la habilidad, o tenían la habilidad de hacerse necesarios. Por eso eran casi todos artesanos. Por eso son aquí en ciudades como Fernandúñez, Córdoba, por ahí hay tanta tradición de orfebrería, del oro y de muebles, también, de fabricantes de muebles. Saben muy bien hacerse necesarios. Y aparte de eso, el conocer ese arte le permite buscarse la vida donde quiera que llegue. No tener apego a tierras ni a nada más que a... Sí, hay un momento en el que dice uno de ellos que recoger las cosas y salir hacia otro sitio, empezar de cero sin ningún problema, ¿no? Sin las raíces que nos gusta echar. Nos implica la posesión de tierra, la posesión de casa. La familia de Espinosa decían, no me queda muy claro el tamaño de las empresas importadoras, exportadoras de frutos secos que tenía con el hermano, pero dicen que si no eran muy ricos, sí por lo menos eran de tipo medio, de medio alto. Los padres habían llegado en principio a Amberes, o los abuelos habían llegado a Amberes y de Amberes se trasladaron a Ámsterdam. Otro personaje bueno, si es que todos son personajes secundarios, ninguno de ellos es protagonista, pero hay una infinidad y todos ellos tienen algo interesante. Estoy pensando en la sombrerera, la que cura a don Fermín de los dolores de espalda, que dice, a ver si lo veo, también para que veáis un poco el tono y además también las contradicciones que hay entre lo que hago y lo que digo.
Sí, ¿no? Porque el propio don Fermín le pregunta a este Juan Orozco, al narrador, le dice: ¿qué harías por aliviarte dolores de cuello y las ganas de vomitar y quitarte los mareos? ¿Acudirías a un físico, a un cirujano, a un barbero, a un curandero o rezarías el rosario? Y el Juan Orozco le dice: es una pregunta trampa, ¿no? Es una pregunta, se intenta escapar, ¿no? Por no decir, pues, alguien que me cure, no que recerrar, alguien que me cure. Y le dice: te escapas, no me contestas. Responde Juan Orozco, procuraría encontrar un físico o cirujano o a quien consiguiera aliviarme y me colocara unas cuantas birmas cerca. Le dice el jefe: incluso a alguien procesada y encarcelada por brujería. Y responde me lo pone muy difícil, creo que la requeriría, sí, si encontrara alivio la llamaría. Pues no se hable más, le dice el jefe, ve a buscarla. Y dice de cómo es ella, le dice este extrañador, esa sombrerera ha sido procesada por hechicerías, por la hechicera, dijo escandalizado. Dice: sí, ya lo sé, dice el jefe, que es al que le dolía, ¿no? Y salió libre, sin cargos, ni sanbenitos, ni penitencias. Y puedo asegurarte que cada vez que me ha tratado los dolores de espalda, me ha aliviado más que los sabios cirujanos y físicos y matasanos que han sangrado mis brazos y espaldas. Es decir, bueno, luego le dice: ¿de qué te ríes? Me río de que una cosa es lo que decimos y otra lo que hacemos. El personaje ese de Salvadora, vamos, está cogido de la relación de personajes, de vecinos, que están documentados en el mapa de Tesaira. Hay un libro que los vecinos que han podido identificar en las casas y en las calles de Madrid, eso está cogido ahí. Es que ahora me recuerdas La familia Sarquíes. Estaban al lado de la familia Sarquíes, que eran los pozos de la nieve, que estaban en lo que yo calculo más o menos la Plaza de Barcelona, Tribunal y por ahí. Eso me recuerda, pero no lo voy a leer yo, que ya estoy leyendo mucho, lo vas a leer tú si no te molesta. Hace unas descripciones de las calles de Madrid y de itinerarios para ir a determinado sitio, de calles que muchas de ellas, o la inmensa mayoría, ya no existen, hay muchas que siguen existiendo, pero hay otras muchas, pues que claro, ¿no? Y es que muchas de ellas están en el mapa de Tesaira, pero que es una maravilla estar intentando seguir mentalmente, ¿no? ese itinerario. Hay una descripción, por ejemplo, en la página 43, que si no te importa, bueno, realmente a partir de la 43, durante varias, pero leo un pequeño párrafo, el que quieras ver, por ejemplo. Desde ahí, ¿no? Van a una casa en un burro, el don Fermín, el jefe, y el Juan Orozco. Salimos en la acémila y a buen paso alcanzamos la plazuela del Cordón, oscura y solitaria, y llegamos a puerta cerrada, y desde allí hasta la calle Toledo. Don Fermín iba incómodo. A cada esquina que cruzábamos agarraba la empuñadura de la espada oculta bajo la capa. Pensé que iríamos al Tribunal de Corte del Santo Oficio, me equivoqué, y el mulo enfiló la calle de Toledo hacia las afueras de la ciudad, y al llegar a la esquina de la calle de los Estudios se adentró por la angosta callejuela hasta llegar al rastro. Llegamos hasta la tablajería mayor con su pestilencia y encaminamos nuestros pasos por la calle del Peñón y por la travesía de Argensola llegamos hasta la puerta de la Mancebía. Casa de 2 plantas con salida a la calle de Toledo y a la de Arganzuela, y se apeó de la acémila, y una anciana, de quien después supe que se llamaba Polonia de los Reyes, se acercó hasta el postigo con una palmatoria en la mano y le habló algo que no pude escuchar.
Sí, es un poco porque viene otro ejemplo, ¿no? De cómo describe pues, una trayectoria y las calles, que volviendo al tema de la documentación, es que documentarte simplemente para describir que vas de tal sitio a tal otro. En el libro de José de Leito, La mala vida, eso habla de la mancebía, lo mismo que había otro en la calle del Alamillo, que ese era de Postín, la mancebía de Postín en la calle del Alamillo, y es donde que también se relaciona el personaje del Tagarino, que era un antiguo morisco que hablaba varias lenguas, porque los moriscos hablaban varias lenguas por su inmigración. Porque veáis ejemplos, ¿no? Queda también de manifiesto en el libro pues, la importancia del castellano en aquella época, la importancia en las vidas privadas, en las universidades, en los libros impresos, que muchos estaban en castellano. La importancia, yo donde la he notado es cuando, por ejemplo, en la sinagoga vacía de Gabriel Alvear, hablan de que los libros cultos que tenían los judíos de Ámsterdam eran en castellano. Spinoza, su biblioteca, era en castellano. Él hablaba, en su casa hablaban portugués, pero para relacionarse, para la lengua del comercio, la lengua culta, era el castellano. O sea, ese tesoro lo tenemos, aunque ahora no se valore tanto, se le dé importancia a otra. Me parece muy bien eso, pero mucha importancia la tiene el castellano. Sí, la importancia de hablas de las rutas comerciales, del comercio, la actividad comercial. Cuando hablaba antes de lo de los instrumentos ópticos, claro, es que había que hacer algo parecido a lo que estuvieran haciendo a los que vas a investigar, ¿no? Y aprovechando todo eso, pues hablas de los contactos comerciales, de las rutas comerciales. De las rutas comerciales que se disputaban los ingleses y bueno, y aquí el que intentó modernizar un poco España y trató de hacer compañías similares a las de las compañías de Indias orientales y occidentales de los flamencos fue el conde duque de Olivares. Y no solo el conde duque de Olivares, sino un montón de personajes, que ahora mismo no me acuerdo, que tienen que huir de España y se establecen y montan sus empresas aquí, en Londres y en... Y hablas también de los salones de té. Cuéntanos, porque al final es como una especie de apoyo filosófico, ¿no? Yo creo que eran más foros de discusión, eran más foros de discusión y de divulgación, de los que no tenían acceso a hacerlo por los canales de la universidad y por los canales, digamos, diáfanos y públicos y manifiestos. Entonces, pues ahí aprovechaban para representar obras de teatro, de recitales de poesía y obras de pensamiento. Ahí aparecen algún autor, ahora no me acuerdo de ninguno, pero aparecen autores y en definitiva es un foro de discusión política. Por cuestionar... Los centros culturales de ahora, prácticamente, de alguna manera, ¿no? Y bueno, eso dura mientras dura el gran pensionario y la república del norte, la república de las 7 provincias. Cuando la familia Orange barre a la república, pues se van todos al garete. Y siguen, se cambian los nombres, se cambian de ciudad, ya no se dicen salones de té, se dicen otras cosas, pero el caso es sigue la conspiración política y la discusión. Después también en aquella época había muchas sociedades secretas, porque no tenían más remedio que ser secretas, porque si no eran secretas no existían. O sea, los masones, los investigantes, los levelers ingleses, que también son los primeros que los acusan de ser los socialistas de la época, de que se tiene una inquietud social de qué necesita una persona para vivir y en qué condiciones debe de trabajar. Los recogen como parte de una mínima organización política reivindicativa de las clases más populares. Bueno, vamos a ir muy interesante, pero
vamos a ir acabando. Al final, realmente, con la trama que haces, esa trama te sirve para contar un poco de historia de las Provincias Unidas, para hablar de la situación política y religiosa de la segunda quincena del 17 y sobre todo para hablar de Spinoza. Spinoza después piensas que ha sido y que es suficientemente conocido. Yo creo que no. Yo, vamos a ver, aquí que yo hablo, me puedo equivocar. Nietzsche escribe una carta, no recuerdo a quién, y dice: tengo un precursor. ¿Y qué precursor? Claro, En ese momento es que todavía casi ni se le digo, conocía. estos finales del 19, o sea, eran muy poco conocidos. O sea, en la segunda parte sí explico que no había las únicas obras publicadas por Spinoza con su nombre fue Opera Omnia. O sea, la recopilación de todas sus obras, por sus amigos, la publican cuando él ha muerto. Y bueno, ahí le doy algún protagonismo que no se puede probar de ninguna manera al personaje, porque él lo recoge de casa de Spinoza, porque no se sabe cómo llega a manos de Jean Riubert, el editor de todos los autores prohibidos. Ahí mencionan a Spinoza Hegel, Feuerbach, pero hacen menciones siempre muy parciales y muy concretas, no hablan del sistema filosófico de Spinoza, ninguna aborda, vamos, hasta donde yo he leído. Puede haber más porque sé que hay mucho escrito y yo no lo he leído todo. ¿Qué es el punto de inflexión que hay en la publicación y en la divulgación de Spinoza? La traducción de Goebbels, finales del siglo XIX, principios del XX. Él hace una traducción, no sé si es al inglés, de todas las obras de Spinoza, y esa traducción pues, es la que se divulga y se divulga por toda Europa, y es la que supone el punto de inflexión de la que casi todo el mundo ha bebido después. Hasta después en España pues tenemos muy buenos traductores y muy buenos estudiosos, como es el seminario de Spinoza. Yo sin haber leído los libros del seminario de Spinoza no hubiese podido escribir ni media línea. Lo tengo que decir así, abiertamente. Yo sin los cuadernillos, sin los libros de Francisco José Martínez, de Francisco Javier Espinosa Antón, de Marisa de la Cámara, de Julián Carvajal, las traducciones de Atilano Domínguez, las biografías de Atilano Domínguez. Eso es lo fundamental. Yo cuando me encontré el seminario de Spinoza digo, bueno, aquí está. Entonces la reacción fue asustónica, porque yo no sabía la importancia, la trascendencia y desde luego lo importante que es Spinoza. Porque Spinoza, yo lo digo, no sé si es una pedantería por mi parte, pero a Spinoza se le debe ir por la calle. A Spinoza se le debe ir por la calle porque toda persona que quiere decir, aquí estoy yo, estos son mis valores, yo quiero convivir, es lo que dice Spinoza. Fue el precursor de todo. De todo el movimiento, ahora mismo, pues los movimientos de los gays, las lesbianas, están diciendo que son personas, porque están planteando sus necesidades. Y no creo que haya ningún mal en que se le reconozcan derechos a nadie, siempre que no sea un cafre a la hora de pedirlo. Que tú plantees tus necesidades como cualquier otro colectivo plantea las suyas. O sea, además en el libro, ya para terminar, los protagonistas que son inquisidores, que tienen que ir a perseguir, que tienen que ir a perseguir, ¿no? En una palabra, es que al final acaban apoyando a los que imprimían obras de forma clandestina, ¿no? Sí. Además, él, de hecho, es uno de los mercaderes más importantes que hay, que es perseguido por la familia Orange,
él le dice, si quieres ganar dinero, dedícate a imprimir libros y a venderlos. Porque la gente quiere saber, la gente quiere pensar, y eso es común a todas las épocas. Lo que pasa es que siempre lo de leer y lo de estudiar siempre ha sido un artículo de lujo muy caro. O sea, Sí. Bueno, pues oye, muy interesante. Si queréis, de todos modos, antes de que subamos arriba, como decía Claudio, que subiéramos arriba si queremos hacer un pequeño coloquio, pero yo creo que si queréis hacer alguna pregunta, pues ningún problema, ¿no? Y estoy encantado de... son toda la familia. No conocemos. Son toda la familia. Bueno, yo lo único, Francisco, darte la enhorabuena Muchas gracias. porque hay como bien ha dicho el editor, detrás de una novela histórica, porque hay que siempre distinguir qué es una novela histórica, qué es la historia novelada y qué es una contrahistoria. Al final, se hace una novela, se hace con una trama y se hace con una historia detrás, que es ficción y muchos personajes, ¿no? Pero yo creo que con esta novela tú también has conseguido algo, que es poner el foco no en un personaje, sino en una persona, que ya no está, que, como es Spinoza, que ha aportado a la historia del pensamiento eso que tú decías, ¿no? Esa visión en una época en la que estábamos en un siglo más o menos abocado al famoso siglo de las luces, pero que España siempre se quedaba en un lado porque no nos interesa inmiscuirnos en todos estos procesos, pero yo creo que es importantísimo que los escritores actuales, los intelectuales, reivindiquen figuras del pasado que en muchos casos no se les ha hecho la justicia, ¿no? Entonces, tener el valor de abordar todo esto es una aventura, ¿no? De documentación, de escritura, de reflexión, de saber por dónde encaminar la trama y llegar a una conclusión. Es digno no de enhorabuena, sino de si tuviéramos sombrero nos lo quitaríamos. Yo como compañera tuya de la editorial y escritora también sé lo complicado que es cuando existe ese personaje real. Yo lo hice con Godoy y al mismo tiempo crear una historia que es fantasía, que es una historia contada a través de los ojos del autor y que tenga interés, claro. Así que yo creo que en este caso la obra ha conseguido esos dos objetivos. Por una parte, ser una obra entretenida y por la otra, reivindicar la figura de un filósofo que creo, como he dicho antes el editor, aporta una parte de pensamiento que es hazlo hoy porque mañana no existe y pasado ya pasó, ¿no? Llegar a esa conclusión, ¿no? Lo importante que es vivir y sobre todo vivir con un objetivo, ¿no? ¿No? A mí lo que hay varios, Jovel Gimirjajo, que ha fallecido ahora, me tiene un libro que se llama El marrano de la razón, y ahí, en ese, no me acuerdo ya exactamente qué capítulo, dice, recoge unas reflexiones de Henry Bergson respecto al espinosismo. Se asusta también. También lo dice que a principio, cuando salen las traducciones, creo que con motivo de que salieron las traducciones de Gebhardt, y dice, sí, Spinoza está muy bien, dice, es más, dice, todo el mundo tiene, además de su propia filosofía, tiene la de Spinoza, lo que pasa es que no la decimos. Claro. Que todo el mundo está de acuerdo con Spinoza, que una persona no debe de haber apuesta por la libertad de expresión y de conciencia. Y eso, dicho así, hoy pues suena muy bien, dice, no, porque todo el mundo se puede insultar, pero no. Dice, que lo diga eso una persona del siglo XVII, que lo primero que cuando llegan los curas estos a Ámsterdam, dice, usted aquí no tiene jurisdicción. No se lo dice uno. Va, se entrevista con Diego Prado, con el Juan de Prado, y dice, acepto, pero usted no tiene jurisdicción. O sea, es de quitarle el poder a la Iglesia. Es decir, la Iglesia tiene un poder espiritual sobre el espíritu, pero no autorita sobre la persona de que pueda andar libremente por la calle. O sea, yo a usted no tengo que darle explicaciones en qué creo y en qué no creo. O sea, eso es lo que estaba diciendo, y eso era terrible.
Eso era terrible porque a los curas le dicen, bueno, entonces ¿para qué estamos nosotros? Exactamente, le quitaba todo el sentido a No, esa forma de poder en la iglesia. Claro. Es que además hay, por cerrarlo ya, además hay un doble mérito en el sentido de que todo eso que estáis comentando, que cuentas y que pones de manifiesto de Spinoza, todo eso está encubierto dentro de una trama de una novela, de una trama que es inventada. Y esa trama inventada es lo que te permite, no te pones a escribir un libro de filosofía o de historia o sobre una biografía de Spinoza, no. Todo eso que se puede aprender y ver en un libro exclusivo sobre Spinoza, todo eso lo aprendes leyendo la novela con esa trama inventada, ¿no? Es un poco el marco en el que se desenvuelve la acción, y eso tiene doble mérito porque es complicado. Elena ha mencionado antes una novela que tiene, que es Vientos del pasado, el secreto tras el cuadro, ¿no? Esto para los que nos están grabando, pues hago un minuto de publicidad. Hace spoiler, sí, me mete a mí como... Y hace una investigación sobre Pepita Godoy, sobre Godoy y sobre Goya, haciendo un poco lo mismo que tú, es decir, hay una trama y utiliza todo eso como excusa para contar. Pero eso es lo difícil que es, sin perder rigor histórico, llevar una trama que entretenga, y eso es fantástico, van a conseguirlo. Que te das la vuelta al ruedo y dos orejas al rabo, como Yo lo que he intentado es, por ejemplo, en el libro de Jonathan Israel, la ilustración radical, ahí hablan, o sea, bueno, un libro impresionante. Aparecen fechas, libros, autores, diversas universidades en las que se supone que va don Juan a venderle sus cacharros para, bueno, pues en lo que aparece ahí siempre es el ambiente de que ahí no se discute, que cada uno de allí no ponen como referencia ese que es judío, ese que es católico, ese que es cristiano, no, se acepta, es fulano de tal, punto. Y es lo que a ellos les sorprende todavía. Dice, no, dice, es que llegan a otro mundo. Es con lo que alucina. Dice, bueno, aquí cada uno, no me importa que sea menonita, que había muchos menonitas en Ámsterdam, o que sea cuáquero, o que sea lo que quiera que sea. Te da igual, dice, lo que importa es lo que hace y qué es lo que aportas tú a la sociedad. No lo que tú digas que eres o lo que tú digas que quieres ser, ¿no? A ti me importa lo que hagas y lo que hagas. Por eso es tan importante, pasando a un tema que no tiene nada que ver, el de viajar, porque nos hace darnos cuenta que no somos el ombligo del mundo, sino que hay otros mundos y otros valores. Sí, otros valores. Y no son mejores ni peores. Son diferentes. Pues nada, pues por mi parte, muchas gracias. ¿Sois familia, decís, o no? Casi todos, ¿no? Casi, sí. Poneros ya alguna foto para la historia. Sí. Ay, tendrá que bajar a oír los aplausos, por eso Ya viene. ya hemos terminado. Que, mira, ponte también ya una foto.